Bienvenido a este nuevo video. Aquí estaremos compartiendo algunas ideas sobre clasificación de ángulos. Asimismo, estaremos hablando de ángulos complementarios y suplementarios y la manera correcta de calcularlos. Veamos entonces, te reto a que le des pausa al video y que te animes a resolver este pequeño desafío inicial, en donde me dice, calculo las operaciones con ángulos. Me están pidiendo que haga esta suma de ángulos, esta otra suma, pues únicamente te indico de que los ángulos pueden sumarse directamente. Luego realizo los dibujos que se me solicitan, un ángulo obtuso, un ángulo llano, un ángulo agudo. Si en algo de esto pues tienes algún problema, quédate viendo el video ya que se estarán aclarando dudas a lo largo de él. Veamos entonces, clasificación de ángulos. En esta primera parte estaremos midiendo los siguientes ángulos y luego los clasificamos u ordenamos de menor a mayor. Entonces vamos a colocar cuál es el menor, el mediano y el mayor. Tenemos tres ángulos acá, pues obviamente el que sea menor vamos a anotarlo de primero. Lo que debemos utilizar pues es un transportador. Aquí con ayuda del programa pues estaré yo aproximándome a la medida, ¿verdad? Vamos a hacer coincidir el punto del vértice con la crucecita de mi transportador y la base cero con uno de los lados. Asimismo, entonces vamos a proyectar del otro lado y me doy cuenta que tenemos una medida de 150 grados. ¿Verdad? Vamos a decir que tiene 151 grados, ya que hay cierta distancia después del 150, así que decimos 151 grados acá. Ahora bien, el otro ángulo, vamos a ver su medida, vamos a decir, aquí hacemos coincidir el vértice, pues no coincide exactamente, pero vamos a tener que hacer una aproximación de él y vemos que hay una medida de arriba de 50, pero antes del 50 vamos a decir entonces que hay una medida aproximada, ¿sí? Entonces, de 47 grados. Entonces, bueno, 47 y aquí, pues este es un ángulo recto que tiene exactamente 90 grados. Entonces, bueno, vamos a anotar aquí 47 grados aproximadamente. Voy a utilizar un símbolo distinto, voy a decir aproximadamente 47 grados. Y aquí exactamente 90 grados, porque eso también simboliza este cuadrito de acá. Entonces, vamos a decir que el menor de ellos es el de 47 grados, el mediano es el de 90 grados y el mayor es el de 151 grados. Otra forma de decir esto, pues es colocando sus nombres, ¿no? El de 47 es el ángulo con el inciso B, entonces voy a decir que el ángulo B mide 47, el ángulo C mide 90 y el ángulo A mide 151 grados. Esa sería una forma correcta de responder. Continuamos entonces con la otra parte en donde ya tenemos la clasificación y nombres, ¿verdad? Tenemos cuatro tipos de triángulos, uno llamado agudo, uno obtuso, uno llano y el otro completo. El agudo es aquel que mide menos de 90, desde 0 hasta 90, es decir que en el transportador vamos a irnos elevando hasta llegar a un máximo de 90, es decir que el de 90 ya tiene un nombre que es el ángulo recto. Menos de 90 estamos hablando de 89, 88, 89,5, 70, 60 grados, todos ellos serán agudos. El ángulo de 90 exactamente, únicamente él será llamado ángulo recto. Tenemos el ángulo obtuso es aquel que va después de los 90 grados y antes de los 180, es decir, que tiene un límite. Entre 90 y 180, esos ángulos se llamarán obtusos. Aquel que mide exactamente 180 grados, es decir, que parte desde el origen y va hacia el otro lado formando una línea nada más recta, ya sea horizontal o vertical, una línea recta, ese ángulo será de 180 grados, le llamaremos llano. Y el ángulo completo es aquel que inicia de un extremo, ¿verdad? Inicia en este extremo, da la vuelta y da la vuelta completa hasta volver a caer sobre la misma línea de origen. Pues esa se le llama 180, perdón, ángulo completo de 360 grados. Muy bien, esos son los datos que debemos saber.
En la actividad, pues vamos a tener que medir esos ángulos, ¿verdad? Tomamos el transportador de forma correcta, lo colocamos sobre cada uno de ellos, solo por decir algo. Si este ángulo, por ejemplo, midiera 35 grados, yo coloco aquí que son medidas de 35 grados y coloco el nombre, ¿verdad? Digo si se llama obtuso, si es un ángulo llano, si es un ángulo agudo o será un ángulo recto. Lo mismo hago con cada uno de estos ángulos que veo por acá. Tengo cuatro ángulos, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Luego tenemos estos desafíos en donde me piden dibujar los siguientes ángulos. Entonces, vamos a tener que dibujarlos. Esa actividad pues ya les corresponde a ustedes. Voy a dar aquí el ejemplo de cómo debe dibujarse un ángulo. Aquí me piden un ángulo de 27 grados. Yo voy a hacer un ejemplo con un ángulo de 37 grados. ¿Cómo dibujarlo? Pues lo primero que debemos tener es esta línea horizontal, una línea horizontal que tenga un inicio, obviamente pues un final eh, por ahí de 5 6 8 centímetros. Colocamos el transportador correctamente en el origen y medimos 37 grados, ¿verdad? Entonces aquí podemos ir marcando, tenemos 0, 10, 20, 30, el 37 está después del 35, 36 y 37 por aquí, colocamos un punto o una marca y entonces esa marca la vamos a hacer coincidir con el vértice. Entonces colocamos acá una línea desde el vértice y lo vamos a hacer coincidir con esa línea, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que este ángulo que hemos formado es un ángulo que tiene la medida solicitada. En este caso yo lo estoy haciendo con 37 grados y así lo hacemos con los demás ángulos. Y luego vamos a hablar del ángulo complementario. Un ángulo complementario, cuando yo escucho esta palabra complementario, rápido pienso en 90 grados. Entonces, un ángulo complementario es aquel que al sumarlo a otro, pues me da 90. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 45, no, pongamos otro. Si yo tengo un ángulo de 70 grados, y yo pregunto cuál es el suplementario el complementario de él, perdón, el complementario sería un ángulo de 20 grados, porque es lo que le falta para llegar a 90. Entonces aquí el complementario de 30 grados es este ángulo A. Entonces para poderlo calcular, su ecuación sería esta. Digo, el ángulo A más el ángulo B tiene que sumar 90 grados. Entonces si yo tengo uno de ellos, por ejemplo, si yo tengo el ángulo B, pues lo sustituyo por su valor y pues ya solo calculo el que me haga falta. Aquí, por ejemplo, yo tengo este de 30 grados, que es un ángulo conocido. Vamos a decir, el ángulo A que no conozco más 30 grados es igual al ángulo AOB. Entonces digo, el ángulo A más 30 grados es igual a 90 grados, porque tiene que dar 90. Es lo que yo necesito. Para poderlo calcular, aquí me explican entonces, esta es una ecuación. Para poder resolver esa ecuación, entonces digo, ángulo A más 30 grados es igual a, a 90 grados. Entonces lo que hacemos aquí o lo que me dicen que debo hacer es lo siguiente, restar 30 en ambos lados. Entonces elimino este 30 que está aquí, es una propiedad de las ecuaciones. Al eliminar 30 de este lado, pues yo debo quitar también 30 del otro lado. Entonces lo único que me sobra es esto. Digo, el valor del ángulo A es igual 90 menos 30, pues es 60 grados, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es restar el valor del ángulo conocido, ¿verdad? 90 menos 30 es el valor del ángulo que me hacía falta. Entonces recordemos, ángulos complementarios significa que el valor de dos ángulos deben sumar 90 grados. En la actividad pues debo hacer exactamente lo mismo. Aquí tengo tres ejemplos. Puedo tomar ahí la captura de pantalla y averiguar el valor de los ángulos faltantes. Tengo entonces el concepto del ángulo suplementario para ustedes. Inmediatamente cuando yo escuche hablar de ángulo suplementario, debo pensar inmediatamente en 180 grados. Entonces, por definición, decimos que un ángulo suplementario son aquellos que al ser sumados deben dar 180 grados. Entonces, un ángulo va a ser suplementario a otro si la suma de ellos son 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo, hay un ángulo de 130 y deseo saber cuánto mide el otro ángulo A, pues obviamente para que llegue a 180, porque aquí vemos la línea horizontal.
La ecuación es esta. Decimos que el ángulo A más 130 grados me da el ángulo AOB, que es el que está aquí dibujado. Entonces aquí para poder averiguar este valor, pues restamos 130 de un lado, 130 del otro. Entonces aquí se anula y me queda que el valor del ángulo A es igual a 180 menos 130, me quedan 50 grados. Entonces el valor de ese ángulo desconocido es de 50 grados. Y aquí está la operación que deberíamos hacer y así es como se calcula. Entonces, a manera de ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo un ángulo acá y me dicen, mire, este mide 17 grados, pues entonces lo que yo debo hacer es decir, me dicen acá que es un ángulo X, entonces digo, ángulo X más 17 grados es igual a 180. Lo que debo hacer aquí inmediatamente es restar 17 menos 17 y del otro lado 180 menos 17. De esa manera, entonces eliminamos el valor del 17 y a la hora de restar del lado derecho, pues obviamente me queda la respuesta correcta, que en este caso sería un ángulo de 163 grados. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Veamos la actividad. Les pueden tomar una captura de pantalla inmediatamente y averiguar los ángulos suplementarios faltantes. Éxitos entonces.